Amén. Es más, vamos a seguir aprendiendo cuando estemos con el Señor. Amén. Ahí sí, ya va a ser más fácil, ¿vio? Porque ahora nos cuesta un poco a veces aprender, un poco recordar, ¿verdad? Lo que se nos enseña o leemos nosotros, ¿vio? Pero cuando estemos con el Señor ya no vamos a tener limitaciones. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, ¿no? Ahí sí, ahí vamos a poder ver más de cerca, gloria a Dios, conocer más de cerca, gloria a Dios. Pero ahora también, por supuesto que el Señor poco a poco nos va enseñando, ¿vio? Y nos va abriendo los ojos y nosotros nos empezamos a entusiasmar también con las cosas maravillosas del Señor y cuanto más Él nos habla, cuanto más nos enseña, cuanto más nos muestra, nos revela o nos ilumina, como usted quiera, ¿verdad? Más queremos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y más nos enamoramos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más queremos estar con el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué lindo, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a mirar el último capítulo de Josué, capítulo 24. Algunos versículos. Ya creo que algo estuvimos mirando ahí, pero retomamos por ahí y seguimos. Gloria a Dios. Josué 24. Josué 24. Discurso de despedida de Josué. Gloria a Dios. Verso 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.
Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Gloria a Dios. Observamos acá en este pasaje que se le demanda servicio. En el verso 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. Cada uno de los que había recibido una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Debían de servirle. En realidad todos habían recibido la bendición o una bendición, ¿verdad? Porque habían entrado en la tierra prometida sin mover un dedo. Fue Dios mismo el que les dio la tierra, aunque ellos debían de conquistarla, pero en definitiva, ¿verdad? Era Dios el que le estaba dando la tierra prometida. Lo que Dios demandaba ahora era que le sirvieran. ¿Cómo debía de darse este servicio? Bueno, ahí el pasaje que acabamos de leer decía: con integridad y en verdad. ¿Qué les implicaba el servicio? Bueno, tenían que hacer algo, por supuesto, ¿no? Quitar de entre medio de ellos los dioses a los cuales habían servido los padres, todas esas cosas que se les había pegado cuando estuvieron en Egipto, o ahora que habían entrado en la tierra que estaba habitada por el amorreo, ¿verdad? Y que ya tan fácilmente se les había pegado. Ellos tenían que dejar de seguir a esos dioses, tenían que quitarlos de en medio de ellos, porque Dios demandaba y demanda santidad. Amén. La razón entonces por la cual servir, vemos en estos textos, ¿verdad? Era que Dios los había liberado. Dice en el versículo 5: os saqué. O sea que, ¿de dónde? De tierra de servidumbre. Los sacó de Egipto, eran esclavos. Ese es un buen motivo para servir al Señor, como a nosotros también, ¿no? Nos sacó del mundo, donde estábamos perdidos, ¿verdad? Y nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Tenemos un buen motivo ahora también, ¿para qué? Para dar testimonio del Señor. Amén. Para servir al Señor en lo que fuere, en lo que Dios nos permita. Habían sido otro de los motivos que habían sido separados. Jehová puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, dice el versículo 7 del capítulo 24. Dice: cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, dice. Gloria a Dios. Dios los había guardado. Dios mismo los había guardado y los había liberado, ¿verdad?, de los egipcios. ¿Qué más? Les había dado la victoria. Un buen motivo también para servir al Señor. Yo los entregué. ¿A quién? A vuestros enemigos. En vuestras manos, dice el verso 8. Todos los enemigos también del creyente, del cristiano, de nosotros, han sido vencidos. No tienen por qué ejercer dominio sobre nosotros. Dice Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 14, dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Gloria a Dios, Él nos ha dado la victoria a todos los que creemos en el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otro motivo tenían para servirle? Dios había protegido. Después se acuerda de Balac, que envió a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. En cambio, Balaam dice: os bendijo repetidamente. Anuló el consejo de los malvados. Gloria a Dios, porque Jehová es tu guardador, es nuestro guardador.
Él te guarda de todo el mal. Él nos guardará de todo mal, dice el salmista en el Salmo 121, versos 5 y 7. ¿Qué más? Dios le había dado la tierra, otro motivo. Y os di la tierra por la cual, dice, nada trabajasteis. Verso 13. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, dice, y coméis. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, buen motivo también para servir al Señor. Gloria a Dios, todo se lo había dado Dios. No por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Todo se lo había dado Dios. Bendito sea el Señor. Y como dice Pablo, que tenemos que nos hayamos recibido del Señor. Todo nos lo ha dado también a nosotros el Señor. Gloria a Dios. Y entonces de acá en adelante, el verso 14 en adelante hasta el 28, hasta el último texto que acabamos de leer, hay un llamado a consagrarse y a servir, ¿verdad? A servir al Señor, un llamado a que se decidan. Escogeos hoy a quién sirváis, verso 15. No podían servir a dos señores. Ellos estaban entre dos señores, entre Jehová de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tu Dios y mi Dios, y el Dios de los amorreos, ese Dios del mundo, y vacilaban, ¿verdad? Estaban vacilando entre dos opiniones, entre agradar a Dios, ¿verdad? O seguir su naturaleza pecaminosa y no agradar a Dios. Y entonces le llama a tomar una decisión, ya que si uno se somete, dice la palabra de Dios, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, Romanos 16, 16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. El sometimiento al pecado les hacía siervos del pecado, pero el sometimiento a Dios les hacía siervos de Dios. Amén. Bendito sea Dios, como nosotros también. Si nosotros nos sometemos al pecado, somos siervos del pecado, esclavos del pecado. Pero si nos sometemos a Dios, nos rendimos para Dios, somos siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el verso 15, dice, pero yo y mi casa, mire qué tremendo, ¿no? Ustedes decidan, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y el pueblo, veo, como que reflexiona, y dice en el verso 16 y 17, dice, el pueblo respondió y dijo, Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Y arrojó de delante de nosotros al amorreo. Nosotros pues, dicen ellos, también como que reflexionan, ¿vio? Serviremos a Jehová. Como que al recordar, por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El recordar, ¿verdad?, les lleva a reflexionar, ¿verdad? Y hay una declaración en el verso 19, Josué le dijo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Por qué les dice esto? Porque en realidad ellos estaban diciendo de la boca para afuera, ¿verdad?, que querían y que iban a servir. Se estaban comprometiendo, pero solo de palabras, no de corazón. Y entonces vio que Josué los vuelve otra vez a llamar al orden, a que tomen realmente en serio el llamado de Dios, ¿verdad? Y en el verso 21, 22 dice, no, dice, sino que a Jehová serviremos. Y dice, testigos somos. Claro que eran testigos de lo que Dios había hecho.
Si no eran testigos porque habían estado presentes en todo lo que habían vivido a lo largo de su caminar como pueblo, desde que salieron de Egipto, eran testigos por los testimonios de muchos de ellos. Algunos murieron en el desierto, pero no nos olvidemos que Josué y Caleb, ¿verdad? Eran testigos de lo que Dios había hecho. Ellos, con su testimonio y con sus palabras, estaban diciendo y estaban contando, ¿verdad?, todo lo que habían vivido como pueblo de Dios, como Dios había estado con ellos. Y ellos van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, una y otra vez, Josué le llama la atención, ¿verdad? Y le dice, quitad en el verso 23, dice, pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, dice, inclinad vuestro corazón a Jehová Dios. Qué tremendo, ¿no? El servicio que Dios le está reclamando a ellos, ¿verdad? Como a todos, ¿no? Nos reclama, debe ir siempre asociado con la santidad. La obra para Dios tiene que ser el fruto de la consagración personal. Y eso es lo que Dios le reclamaba a ellos, ¿verdad? Que debían de limpiarse para poder servir al Señor. Y decíamos el otro día, citábamos un texto de 2 Samuel 24:24, que David no quería ofrecer a Dios lo que no le costara nada. Claro que cuesta servir al Señor, pero hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que limpiarse, hay que agradar al Señor, como Jesús, quien vino para dar su vida en rescate por nuestras vidas. Así que nosotros también debemos de darnos para el Señor, primero para el Señor en sacrificio santo y agradable, ¿verdad? Gloria a Dios. Y después también al servicio, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, nos consagramos para el Señor, entonces después podemos también servir al Señor con nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos, capítulo 24, seguimos la muerte de Josué, verso 29 al 31. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad, en Tim-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Gloria a Dios. La muerte de Josué fue el triunfo definitivo de un vencedor. Dice, acá es llamado en el verso 29, Josué, hijo de Nun, el siervo de ¿quién? De Jehová. Qué privilegio, ¿no? Ser siervo de Jehová. Gloria a Dios. Ser conocido como siervo del Señor. Gloria a Dios. Después de estas cosas, dice el verso 29, murió Josué, hijo de Nun, y lo enterraron en el término de su posesión, dice el verso 30, en una propiedad de él mismo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos del sepulcro, no es el término de nuestra heredad terrenal, no es solo eso, el sepulcro, sino que también es el límite de la eternidad. Se siembra cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual, dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 44. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Bien cerró los ojos, Josué los abrió delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo también dice que debemos de poner nuestros ojos en los cielos, en las cosas de arriba. Gloria a Dios. Y dice el último verso, dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir mirando ahora el libro de
de Jueces, capítulos, vamos a ir mirando algunos textos en el capítulo 1. Gloria a Dios. Jueces, el escritor de Jueces es desconocido. Posiblemente dicen algunos que fuera Samuel, que podría haber sido Samuel. El tema de Jueces, del libro de Jueces, es la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar al que se había apartado, en traerlo de vuelta, ¿verdad? Al camino, y restaurarlo, Gloria a Dios. Acá vamos a ver en el capítulo ya 1, vamos a ver las nueve de las tribus, aunque son 12, ¿no? Pero 9 de las tribus que se mencionan en el capítulo 1, en su fracaso en ganar una victoria completa en cuanto a echar al enemigo. Las 3 tribus que no se menciona, que son Rubén, Isaacar, y Gad, se supone que ellos fracasaron de igual modo, es decir, que fracasaron todos, ¿verdad? Cuando en realidad tenían que haber expulsado a todos los enemigos de la tierra prometida, todos en realidad fracasaron y no los echaron. Cada tribu enfrentó a un enemigo particular. La debilidad de las tribus se revela primero en el versículo 3, donde Judá pidió ayuda a Simeón en su situación local. Versículo 3 dice del capítulo 1, dice: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Qué tremendo, ¿no? La condición de Israel después de la muerte de Josué. Bueno, el verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. Preguntaron al Señor lo que debían hacer y quién subiría por ellos contra los cananeos. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra debido a que los israelitas no los habían expulsado. Constituyeron un pesar y un dolor para Israel durante los reinos de Saúl y David más adelante, ¿verdad? Al no expulsarlo, más adelante esto les va a traer dolor de cabeza. El verso 2 dice: Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Los cananeos aparentemente eran el enemigo principal. El verso 3, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Judá le dijo a Simeón, su hermano, que subiera con él. A primera vista, esto parece ser un buen indicio de colaboración entre Judá y Simeón, y lo fue, pero también fue un indicio de debilidad en la tribu de Judá. Pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de su porción particular de tierra. Debía haberlo hecho ellos mismos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Como resultado, los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra, porque eran flojos. Qué tremendo, ¿no? Seguimos. 9 entonces de las 12 tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con respecto al fracaso. Después también vemos a Benjamín y a Manasés, que también fracasaron. Es decir, hasta el día en que fue escrito el libro de Jueces. Dice el verso 21 del capítulo 1, dice: más el jebuseo que habitaban en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, es decir, hasta el día que se escribió el libro. Tampoco Manasés arrojó a los de a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas. El reporte es que cada uno de ellos fracasó, cada una de las tribus fracasaron.
Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab. Y bueno, también encontramos que los amorreos acosaron a los hijos de Dan, a otra de las tribus, hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos, dice el verso 34 del capítulo 1. Persiguieron a los de Dan hasta el monte. Esta es la tierra prometida, la que estamos viendo, ¿verdad? La que ellos tenían que poseer. Dios se las había dado a ellos. Sin embargo, ni una sola tribu aparentemente pudo poseer la tierra que Dios le había dado. Qué tremendo, ¿no? Podríamos decir que es una tragedia, ¿verdad? Ellos tenían que haber entrado y conquistado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Y los hijos de Israel, por ende, son reprochados por desobedecer. Dice el verso 1 al 3 del capítulo 2, dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, antes de seguir adelante, el ángel de Jehová no es otro que el Cristo preencarnado, amén, la cristofanía que se le llama, ¿verdad? Dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, mire cómo se les reprocha, ¿no? No habéis atendido a mi voz. Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses os serán tropezadero. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Seguimos. El verso 16 dice, Jehová levantó jueces. Dios levanta jueces. Que los librasen de mano de los que los despojaban. Cada vez que la nación de Israel tocaba fondo, vamos a ver en este libro, el libro de Jueces, Dios levanta jueces, y Dios los levanta a ellos mediante los jueces, que son gobernadores, que Dios levanta para librarlos de los enemigos, de los amorreos, de los heteos, de los jebuseos, de todos esos heteos y ateos que estaban en la tierra, ¿verdad? Y Dios levanta, vamos a ver varios jueces, pero el primer juez fue Otoniel, que ya vimos algo los otros días, ¿verdad? Que fue este yerno ¿cómo es? Caleb, amén. ¿Se acuerda que lo mencionamos? Que Caleb dijo que el que peleara contra los de Anac, conquistara el monte de Anac, él le iba a dar su hija Axa. Bueno, acá lo vamos a ver a Otoniel, ¿verdad? El primer juez que fue levantado para librarlos. Su única cualidad parece ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb. Ahod fue el segundo juez, fue levantado para librar a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad fue que era zurdo, la cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey sin ser descubierta su daga escondida. El tercero fue Sangar, y era experto con una aguijada de buey. El arma que él tenía era una aguijada de buey, o sea, una vara larga con punta de hierro, dice, que los boyeros usaban para estimular o aguijonear a los bueyes. Sangar la utilizó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Mire usted,
todos los jueces, porque acá vemos 3, pero hay más, ¿no? Después viene Gedeón, también viene Débora, primero, después viene Gedeón, después más adelante vamos a ver a Sansón también, ¿no? Todos los jueces tenían algún defecto, tenían algún defecto, alguna característica particular, un impedimento, ¿verdad? Incluso que Dios usó. Esto revela que Dios puede usar a cualquier hombre, a cualquier ser humano que esté dispuesto, eso sí, a ser usado por Él. Amén. Gloria a Dios. No hay impedimento que usted tenga un defecto, ¿verdad? O que usted diga, yo no sé qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Amén. Gloria a Dios. Encontramos entonces aquí a los israelitas que se habían casado con los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, se habían mezclado, ¿vio? Con los heveos, los jebuseos. Estos grupos, ¿verdad?, se casaron con personas de todas las tribus, aunque Dios había prohibido esto estrictamente, ¿vio? Si no lee acá, mire el capítulo 3, verso 1, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Esos son los que Dios dejó para probar a Israel. Los 5 príncipes de los filisteos y las otras tribus que son mencionadas aquí en estos pasajes eran enemigos de los israelitas, eran enemigos del pueblo de Dios. Al continuar, hermanos, nuestro estudio vamos a estos enemigos vamos a ver que aparecerán repetidas veces. Y ciertamente fueron una aflicción para toda la nación, para todo el pueblo. Ellos, en lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, fíjese que Israel la compartió con ellos. Compartió la tierra que era para ellos, la compartió con los enemigos. Y en lugar de mantener también sus propias creencias y su adoración a Dios, al Dios verdadero, se casaron con los cananeos, como ya vimos, y adoptaron sus creencias religiosas. Es decir, que los hijos de Israel cayeron, vamos a ver acá, en un periodo de apostasía. Verso 8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Todo el resultado, ¿sabe de qué? De que habían dejado a Dios. La idolatría de Israel trajo el castigo como resultado. Dios los vendió a la esclavitud por 8 años, fueron oprimidos hasta el punto de que tuvieron que clamar al Señor por ayuda. Y es aquí donde Dios llama, hoy Dios levanta a Otoniel. Verso 9 del capítulo 3. Entonces clamaron los hijos de Israel. Dice, a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un juez, un gobernador, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, dice, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Qué tremendo, ¿no? Qué bueno que es Dios. Y qué compasivo, ¿verdad? Cuando los hijos de Israel clamaron, siendo ellos cabeza hueca, ¿verdad? Siendo ellos los que se habían apartado de Dios, pero Dios en su amor y su misericordia, cuando ellos clamaron, les dio la liberación, los libró. Dios levantó a Otoniel para servir de primer juez. Otoniel fue entonces el primer juez y uno de los mejores. Dios lo usó, ¿verdad? Y es asombroso, como decíamos anteriormente, ver el tipo de hombre que Dios usa. Tal vez este sea el motivo
por el cual Dios nos usa a usted y a mí. Amén. Que no somos perfectos. Así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios se le ha placido echar mano de estos instrumentos para que hoy anunciemos el Evangelio. Demos a conocer el Evangelio. Gloria a Dios. Demos a conocer a Jesús. Qué bueno, ¿no? Todos los jueces, como decíamos anteriormente, eran hombres insignificantes. No hay ningún hombre importante entre ellos. Como mencionamos anteriormente, Otoniel era hijo de Cenaz, quien era hermano de Caleb, libertó a los israelitas de la opresión y murió. Hay muy pocos versículos que hablen de Otoniel. ¿Vio? Muy pocos versículos. El segundo juez fue Ahod, que era uno de los jueces que Dios había levantado para guiar a Israel. Tenía muy poca habilidad. En efecto, no encontramos que haya hecho alguna cosa excepto matar a Eglón. Qué cosa, ¿no? Pero miles de vidas fueron salvadas por lo que hizo Ahod. Gloria a Dios. Hermano, no tenemos que tener una gran habilidad para ser usados por Dios. Dios se vale de usted y de mí, con nuestras faltas, con nuestros defectos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades. Siempre que haya un corazón dispuesto, ¿verdad? Para Dios, un corazón rendido para Dios, que siempre está diciéndole, Señor, perdóname, ayúdame, socórreme, úsame, Dios te va a echar mano. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios también hoy usa entonces hombres de poco talento, ¿verdad? Porque Dios hace como quiere. Amén. Bendito sea el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El segundo juez entonces fue Ahod. Gloria a Dios. Vemos entonces, verso 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y acá vemos que va rodando otra vez el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de Él. El verso 13 dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, ¿verdad? El rey de Eglón, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando los israelitas se olvidaban de Dios, el enemigo venía, ¿verdad? Y hacía las de ellos con ellos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ellos les iba mal cuando ellos se olvidaban de Dios. Los llevaban cautivos, les robaban lo que producían en la tierra, la pasaban muy mal, ¿verdad? Pero ellos volvían a clamar, ¿verdad? Israel clamaba al Señor y Él levantaba un libertador. Y en este caso, Dios levantó a Ahod, hijo de Gera, un benjamita, uno de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, parece que era el único favor que tenía él, que era zurdo, porque cuando fue delante del rey para matarlo, no se percataron, ¿verdad?, que tenía su espada. Lo revisaron, pero revisaron como que fuera derecho. Y él tenía la espada del otro lado, porque era izquierdo. Qué tremendo, ¿no? Después tenemos el tercer juez, que es Sangar. Dice el verso 31 del capítulo 3, dice, después de él después de Ahod, fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de buey, y él también salvó a Israel. En este caso, no es el hombre
sino el método que es notable. Él usó una guijada, que es un instrumento elemental. Hay que tener en cuenta que los israelitas en ese tiempo no tenían hierro, así que él usó lo que tenía, una guijada de buey, una guijada, ¿verdad?, que fue dedicada a Dios, o fue puesta en las manos de Dios, en las manos correctas. El instrumento que él tenía lo puso en la mano de Dios. Así como Moisés, ¿verdad?, se acuerda que tenía una vara en las manos de Dios, fue útil, gloria a Dios. O la piedra de David, ¿se acuerda? Que pegó en la frente de Goliat. O lo que tenía Dorcas, que era una aguja y hilo. O lo que tenía el muchachito aquel, que tenía 5 panes y 2 peces, puesto en las manos de Dios, puede ser de gran bendición. Todas estas cosas fueron dadas a Dios. Gloria a Dios. Lo que nosotros tengamos, si lo ponemos en la mano de Él, Él lo puede usar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. El cuarto juez es Débora y Barak. Capítulo 4, verso 1 al 3, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años, de otra vez. ¿Vio? Habían sido liberados o se vuelven atrás, después de la muerte de Ahod, del juez que había estado antes. Israel una vez más cae en la idolatría. Un nuevo periodo de opresión comenzó, 20 años, que duró 20 años. Qué tremendo, ¿no? El Señor los vendió a Israel en mano de Jabín, rey de Canaán, lo que leemos acá, ¿verdad? Sísara era capitán del ejército de Jabín. Este tenía 900 carros de hierro, muy poderoso, era muy poderoso, ¿no? Estos carros infundieron temor entre los israelitas. Se siente el venir esos carros, no sentían venir esos carros, y fueron llevados, y 20 años estuvieron en cautiverio, que todavía, dice, aunque todavía no había entrado en la edad de hierro. Por 20 años entonces Jabín oprimió a Israel. Y acá en el verso 4 del capítulo 4 dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Dios había levantado una mujer de nombre Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, se describe aquí a Débora como profetisa y juez. También se nos dice que fue esposa de Lapidot. Ella sí era una mujer extraordinaria, ¿verdad? Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella movió a Israel ¿a qué? A luchar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que hoy también haya mujeres que se levanten en la congregación también para alabar, para adorar al Señor, para orar, ¿verdad? Para servir al Señor. Qué bueno, ¿no? Bendito sea el Señor. Seguimos. Gloria a Dios. Débora entonces fue una juez sobresaliente, sobrepasó a Otoniel en cuanto a habilidad, y también les dio la libertad nuevamente al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y cada vez que clamaban, Dios en su amor y en su misericordia les levantaba un
juez, un libertador. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y llegamos al capítulo 6, verso 11, el llamamiento de Gedeón. Algo para ver nomás de paso, que después lo vamos a ver mejor. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Nuevamente se habían apartado de Dios, el pueblo de Israel. Y nuevamente Dios va a levantar un libertador. Y en este caso es Gedeón, a quien Dios va a llamar y va a levantar, ¿verdad? Y lo va a usar para libertar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por lo que Dios hace, ¿no? Que Dios no se cansa con el hombre, con el ser humano, ¿verdad? Vez tras vez se apartaban, se olvidaban de Dios. No es una vez, son muchas veces. Desde los últimos, bueno, todo el recorrido desde Egipto en adelante, ya lo vimos, ¿verdad? Cómo se quejaban, ¿verdad? Cómo estaban descontentos. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho con ellos, como Dios los había liberado, ¿verdad? Y Dios siempre los estaba bendiciendo. Estando en el desierto les dio agua, estando en el desierto les dio carne, les dio pan. Dice que hasta la vestimenta no se les gastó. 40 años en el desierto con los mismos zapatos. Qué ahorro, ¿no? De zapatitos. De los pantalones o el vestido, ¿va? Porque en aquel tiempo era una túnica, tipo túnica, ¿vio? Lo que fuera. No tuvieron necesidad de gastar en vestido, en zapato, en calzado, en comprar alimentos, porque Dios se lo daba. El pan era el maná. El agua no era agua de Ose, era la mejor agua que había, que Dios les daba, sin ningún tratamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando el agua era amarga, Dios se la endulzaba. Gloria a Dios, le daba jugolín. ¿Se acuerda? Que le endulzó el agua. Echa el árbol, la madera esa, que decíamos que era, simbolizaba la cruz. La cruz, qué tremenda que es la cruz, el sacrificio de Cristo, no endulza nuestras vidas. Y, gloria a Dios, no, pero ellos se olvidaban. Al rato le faltaba de nuevo el agua y estaban murmurando, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Y así murieron prácticamente todos, solo Josué y Caleb. Pero la historia la conocían, las nuevas generaciones conocían la historia de lo que Dios había hecho con ellos. Como Dios lo había sacado con mano fuerte de Egipto, ¿verdad? Y cómo ellos habían sido librados de morir y los egipcios habían muerto en el mar, como Dios había abierto un camino para que ellos cruzaran en seco, como habían entrado en la tierra prometida también en seco, porque cruzaron, ¿verdad?, en el Jordán en seco, cómo habían caído los muros de Jericó, porque Dios, sin hacer nada, porque solamente lo que hicieron fue dar vuelta alrededor de los muros. ¿Vio? Hoy usted no se ponga a dar vuelta pensando que se le va a caer la casa, porque dice, quiero que se caiga sola. No, no, no. Hay que hacer muchas cosas porque se caiga. Consulte con un albañil para que le tire la pared que hay que tirar, si es que hay que tirar alguna. Pero ellos lo hicieron.
¿Ya? Porque Dios fue el que marcó que hicieran eso, de dar vuelta alrededor de Jericó. Y Dios tiró los muros de Jericó, gloria a Dios, y él empezó a dar victoria, ¿verdad? Pero llegó el momento de ellos también tener que conquistar la tierra. Y vemos, Dios, que eran débiles. ¿Quién subirá? Dice. ¿Quién subirá? Y ellos eran los que tenían que subir, porque Dios ya se le había dado, ellos lo que tenían que hacer ahora es tomar posesión, ir conquistando. Y para tomar posesión era a través de la conquista. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a ir conquistando, tenían que haber dicho. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Limpiémonos, porque ese era el llamado, ¿no? Claro, no era tampoco entrar. Vio como hoy que hay muchos que piensan, dice, yo puedo predicar, pastor, yo quiero predicar, pero hace un día que viene a la iglesia. Espere un poquito, vamos. Dios quiere primero limpiarlo. Amén. Y sabe que Gedeón, que lo vamos a ver después, tuvo que, como Elías, ¿se acuerda de Elías? Amén. No lo vimos todavía, ya vamos a llegar, si Dios nos permite. Tuvo que esconderse en la roca. Amén. En la hendidura de la roca. Es decir, tuvo que guardarse por un tiempo, porque se guardó por un tiempo Elías. Y Gedeón también, no por tanto tiempo como Elías, pero se tuvo que guardar por un tiempo, esconder por un tiempo en la roca, en la hendidura, en Cristo, en la obra de Cristo, ¿verdad? Donde Dios trata con uno, donde Dios lo limpia, donde Dios lo purifica, para después sí salir. Bueno, y eso es lo que hace falta con muchos. Tenemos que escondernos en Cristo. ¿Vio? Cuando hablamos de que podemos servir, también estamos hablando de que tenemos que escondernos en Cristo, en la obra de Cristo, bajo su cobertura, para poder salir y ser eficaz, ser de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es lo que decíamos hoy, ya termino con esto, lo que decíamos ahora, eran todas personas comunes y corrientes ellos. Y usted dice, ¿cómo Dios usaba a estas personas? Porque había algo en ellos que agradaban a Dios. Personas comunes y corrientes, pero que tenían un corazón dispuesto para Dios y un corazón sensible para Dios, limpio, santo. Una persona que Dios podía usar. Era una persona que Dios podía usar. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Hoy Dios quiere usarnos también a nosotros. Quiere echar mano de nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y quiere que seamos instrumentos en sus manos. Amén. Póngase ahí al servicio del Señor. Gloria a Dios. Como cantábamos hace años, ¿no? Y todavía a veces se canta en algunos lados ese coro que dice, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Estoy listo si tú me llamas a tu viña a trabajar. Amén. Yo estaré en la viña trabajando. Amén. Gloria a Dios. Hay lugar para trabajar en la viña del Señor en todos lados, Dios. Gloria a Dios. No tal vez desde el púlpito, pero sí capaz que limpiando la silla, ordenando la silla, yo qué sé. Cuántas cosas, trayendo gente a la iglesia, diciéndole a la gente cuando viene, bienvenido. Gloria a Dios. Esta es tu casa. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y si Dios quiere, seguimos así, con el libro de Jueces. Amén. Y ya cuando queramos acordar, estamos con Jueces. Terminamos con Jueces. Tenemos a Sansón también, que está muy bueno ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por habernos permitido estar juntos con nuestros hermanos